Entonces, nosotros habíamos visto de sucesiones, ¿sí? Lo último que habíamos visto era, bueno, por un lado, ¿se acuerdan? Distintas maneras de definir una sucesión, ¿sí? Decíamos que hay sucesiones que se pueden definir de forma explícita y otras de forma recursiva, ¿sí? Y por otro lado, además de eso, lo que vimos fue un tipo hasta ahora de sucesiones especiales, ¿sí? Que fueron las sucesiones aritméticas. ¿Está bien? Estos dos tipos de definiciones son en general, ¿no? Para distintas sucesiones que no tienen por qué ser aritméticas. En particular, las aritméticas tenían también su definición explícita y recursiva. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que una sucesión aritmética era una sucesión que, dado un término primero, digamos, a partir de ahí uno iba generando cada término sumando una constante que llamábamos diferencia. ¿Sí? Eso era una sucesión aritmética y dijimos que también podíamos pensarla como que cada término restado al anterior nos daba siempre el mismo número. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, eso tenía las dos definiciones. Por un lado decíamos, dado un primer término, después un término cualquiera se obtiene del anterior sumando un número fijo que llamábamos diferencia. ¿Está bien? Esa era su definición recursiva. Y después tenía su definición explícita, que era el primer término más n-1 por la diferencia. ¿Sí? Y esto era para todo natural. ¿Está bien? Eso, ¿me pueden dar ustedes alguna sucesión aritmética, algún ejemplo? Bien, la de los números pares. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué más dicen ahí? 4, 9, 14, 19. Y acá que seguirá 24. 1, 3, 5, 7, 9. Bien. 7, 9. 11 será acá. Bien. Y entonces, estas sucesiones, que son aritméticas, ¿cómo las expresamos, por ejemplo, con su definición explícita? La primera, por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, como es la sucesión de los números pares, uno ya sabe que esta sucesión la podría expresar como AN igual a 2N y listo, ¿sí? Ahora, si la pienso en función de que es aritmética y va de dos en dos, fíjense que la definición explícita que me dice, bueno, tengo que poner el primer término y después n-1 por la diferencia que va de dos en dos también. ¿Está bien? Bueno, obviamente acá si hago la distributiva me queda esta cuenta, ¿no? ¿Está bien? Porque bueno, este es un caso muy particular que uno la puede expresar así. Esta ya no es tan obvia para ponerla de esa forma. Fíjense que si yo uso, vamos a llamarla B sub n, si yo uso esta definición, ¿qué me quedaría? El primer término más n menos 1, y acá la diferencia, ¿cuál es? Esta va de 5 en 5, ¿no? Por 5. ¿Está bien?
¿Se entiende? Obviamente que acá yo también puedo hacer distributiva y digo, esto es 4 más 5n menos 5, y esto es lo mismo que tener 5n menos 1. ¿Sí? Por supuesto que si yo doy esta definición o esta, es lo mismo, ¿eh? ¿Está bien? Yo eso lo puedo hacer. Lo que quiero decir es que si yo tengo una sucesión e identifico el primer término y la diferencia, bueno, rápidamente puedo poner la expresión con la fórmula. ¿Mm? Después, bueno, si quiero hacer distributiva para que me quede más, más chica o más corta la expresión, bueno, lo puedo poner. ¿Se entiende? Y después, esta, ¿cómo sería también? Otra vez voy a la fórmula y me quedaría primer término más n menos 1 por la diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Que otra vez, si yo acá hago distributiva, ¿qué me queda? Me va a quedar 1 más 2n menos 2, es decir, 2n menos 1, que también ya sabemos que es cómo se generan los números impares. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bien, bien. Bueno, vamos a volver sobre unos 2 o 3 ejemplos que nos habían quedado pendientes de la clase pasada, ¿sí? Para mostrar las sucesiones geométricas, ¿sí? Y después vamos a ver de qué manera también podemos encontrar definiciones de estas sucesiones cuando nos dan alguno o algunos datos de la sucesión. Entonces, a ver, nos habían quedado pendientes de ejemplos que habíamos puesto el otro día. Uno era si no me equivoco, 4, 2, 1, un medio, un cuarto, tira 1. Y no sé cuál era el otro. Bueno, vamos a poner 1 menos 1. Y bueno, había uno que era, a ver si lo tengo acá. Bueno, encuentro. No importa, vamos a buscarlo acá. A esas sucesiones que están ahí, les habíamos encontrado su forma general, ¿verdad? Ah, no sé si una era esta. A ver, 2 menos 6, 18 menos 54. Esa, me parece que esta no la habíamos puesto, pero no importa, vamos a usarla para mostrar este tipo que nos queda. Entonces, ¿qué pasaba con estas sucesiones? A ver, recordemos un poco, si no, no importa, busquémosle a ver cuál sería la definición que podemos encontrar de estas sucesiones. Aunque sea, o una definición explícita o una definición recursiva que se les ocurra para describir estas. ¿Alguna?
La primera está dividiendo por 2 al término anterior. Ajá, bueno, lo mismo que dice Elías, pareciera. Ajá, bueno, y entonces, eso, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, Nicolás dice a n-1 por un medio. Bueno, entonces, podemos usar esa definición que dice Nicolás, que sería recursiva. Siempre acuérdense que si yo hago uso de término anterior, como en estos casos, tengo que dar el primer término, ¿no? Bueno, Elías dice, la segunda es multiplicar por -1 al anterior y la tercera por -3 al anterior. Bueno, bien, pero entonces, claro, siempre tengo que dar el primero, si lo voy a definir así. Entonces, en este caso, ustedes dicen, bueno, pongo el primer término 4 y a partir del segundo, por eso fíjense que acá uno pone n mayor o igual a 2, ¿no? Esto para la definición de las aritméticas, pero me refiero que en la definición recursiva, ¿sí? En la definición, yo acá tengo definición recursiva de una sucesión, defino el primero y a partir del segundo doy la definición haciendo uso del término anterior. En esta, bueno, doy una definición explícita que vale para todos los términos del primero, ¿sí? Acá entonces decimos A1 4 y AN sería AN-1, dicen ustedes, por un medio. Estamos de acuerdo, ¿no? En esta propuesta que hizo Nicolás, creo que eh, perdón, que es lo mismo que estaban diciendo de dividir por 2 al término anterior, es lo mismo que multiplicar por un medio al término anterior, ¿no? Bien, después dijeron que esta era, vamos a decir, B1 es 1, ¿sí? Y Bn va a ser el anterior por -1, ¿sí? También. Y esta dijeron que definimos el primer término y un término cualquiera es el anterior por, ¿qué dijeron? -3. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con esas definiciones? ¿Se entiende eso? Ahora, digo, estas tres entonces, ¿qué es lo que tienen en común ahora? ¿Sí? ¿Qué vemos en particular? Sí, sí, tenemos tres definiciones recursivas. Claro. A ver, tenemos tres definiciones recursivas y en particular, porque esta también tiene una recursiva, ¿no? Pero digo, acá hay tres recursivas, pero además estas sucesiones, ¿sí? Es las que claro, cada término se genera, fíjense, cada término lo genero del anterior multiplicando por un número. Acuérdense, acá dijimos, dado un primer término, ¿no? Cada término lo genero del anterior sumando una constante. Estas eran las aritméticas. Y ahora decimos, un término lo genero del anterior multiplicando por un medio. Claro, sí, geométricas se llaman. Un término lo genero del anterior multiplicando siempre por el mismo. Un término del anterior multiplicando siempre por un mismo número. ¿Sí? A estas se las llama sucesiones geométricas, ¿sí? Geométricas, ahora vamos a escribir en general, pero yo quisiera ver, y a estas, les puedo encontrar una forma explícita a partir de acá? Fíjense, ¿sí? Porque esta definición nos sirve, ¿sí? Pero después es lo que habíamos dicho la vez pasada. Bueno, si yo ahora quisiera calcular el término que está en la posición 100, ¿qué ocurre? Bueno, en esta no es tan difícil, pero en esta y en esta,
¿qué me pasa? Tengo que tener calculado el término 99 para saber cuál es el término A sub 100. Porque cuando yo de acá diga A sub 100, digo A99 por un medio. Pero ¿y quién es A99? ¿Sí? En cambio, si yo tengo la definición explícita, lo puedo calcular directamente. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Yo digo, bueno, el primer término es 4. El segundo es 4 por un medio, ¿sí? Cuando voy al tercero, estoy mirando solamente la primera, ¿eh? ¿Sí? Cuando voy al tercero, tengo a eso que yo tenía, también lo tengo que multiplicar por un medio, ¿sí? Cuando voy al cuarto, a lo que tenía en el término tercero, lo tengo que multiplicar por un medio, ¿sí? Cuando voy al quinto, a lo que tenía en el término cuarto, lo tengo que multiplicar por un medio. Y entonces, ¿se les ocurre qué expresión? Potencias de un medio. Bueno, sí, pero ¿qué potencias de un medio? ¿Cuál sería entonces la expresión enésima? Si yo digo que en el primer término tengo 4, en el segundo tengo 4 por un medio, en el tercero 4 por un medio al cuadrado tendría, ¿no? En el cuarto tengo 4 por un medio al cubo. Claro, ¿sí? En el quinto tengo 4 por un medio a la cuarta. En el enésimo tengo 4 por un medio a la n menos 1. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces acá, si yo doy esta definición, ya no necesito definir el primero, porque está incluido acá. Cuando yo diga A sub 1, ¿sí? A sub 1 me va a quedar 4 por un medio a la 0. Es decir, me da el 4, que es el primer término. ¿Se ve eso? ¿Sí? Bueno, entonces a esta le encontramos una definición explícita. ¿No? No. Bueno, vamos a escribirlo de nuevo. A ver. Acá lo que estamos diciendo es, primero, estos términos escritos hasta acá, ¿sí se entiende, Gonzalo? Sí. Bueno, acá lo que nosotros estamos diciendo es que si yo el primero digo que es 4, cuando voy al segundo, tengo 4 y por un medio. Ese un medio es como si lo puedo pensar como un medio a la 1, ¿no? Total es lo mismo. Cuando voy al tercero, tengo 4 por un medio por un medio. Esto es tener un medio al cuadrado, ¿sí? Cuando digo A sub 4, es 4 por un medio, un medio, un medio. Esto es tener un medio al cubo. Siempre la potencia a la que yo estoy elevando es uno menos que el subíndice del término. ¿Está bien? Acá estoy en el tercero, tengo un medio al cuadrado. En el cuarto, un medio al cubo. En el quinto, estoy con un medio a la cuarta. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es como si yo lo quiero escribir, ponele acá, podría poner un medio al cuadrado. Esto es como si lo tuviera a la 1. Acá tengo un medio al cubo y acá me quedó un medio a la cuarta, ¿sí? Entonces, fíjate que cuando yo digo, cuando estoy en el segundo término, potencia 1. En el tercer término, potencia 2. En el cuarto término, potencia 3. En el quinto, potencia 4. Entonces, en el término enésimo, tengo potencia n-1. ¿Sí? ¿Se ve un poco mejor ahí? Bien. Bueno. Fíjate que igual ahora vamos a mirarlo en los otros para ver que se va generando siempre igual.
Siempre igual se va a ir generando. Fíjense, a ver, vamos a escribirlo entonces, reemplazamos esta. No es que esta está bien, ¿eh? Nada más que es recursiva. Yo quería, para no borrar el resto, bueno, no importa, vamos a dejarlo ahí, vamos a escribir acá abajo, a ver si lo puedo poner acá abajo. Porque no quería, quiero que eso quede. A ver, miremos la segunda. ¿Qué pasa con la segunda? La segunda por ahí es un poco más fácil para que aparezca eso, pero fíjense, otra vez, yo digo B1 es 1, B2 es el anterior por menos 1, dijeron, ¿no? Según la fórmula estoy escribiendo. El tercero, ¿quién es? El anterior por menos 1, es decir, 1 por menos 1 por menos 1. ¿Está bien? El cuarto, ¿quién va a ser? Bueno, acá dice el anterior por menos 1, o sea que voy a poner 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. ¿Sí? Se dan cuenta que ahí otra vez ese menos 1 va apareciendo una vez, dos veces, tres veces, ¿sí? Corrido con respecto al índice. ¿Está bien? Otra vez, acá tengo como si fuera un menos 1 a la 1 en el segundo término, un menos 1 al cuadrado en el tercer término, un menos 1 al cubo en el cuarto, ¿sí? O sea que otra vez voy a decir que B sub n, ¿cuánto va a tener que ser? 1 por menos 1 a la n menos 1, ¿está bien? Y esto vale a partir del primero. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien, bueno. ¿Y qué va a pasar con el tercero entonces? Que tenemos ahí. ¿Qué va a pasar con el tercero? Fíjense, de nuevo, cuando yo quiera generar, a ver, voy a borrar entonces, ahora sí, ¿sí? Este lo voy a borrar, pero me quedo con la forma general, ¿eh? De este que va acá. Vamos a escribirlo ahí. Entonces, vamos a tener a sub n igual a 4 por un medio a la n menos 1, ¿sí? A ver, miremos acá. Ahora lo vamos a ver. O sea, en realidad, ¿en qué caso? En todos. Vos podés usar cualquiera de las dos definiciones, ¿sí? Eh, lo que pasa es lo que estábamos diciendo hace un rato. Por un lado, cuando yo tengo esta definición eh, y quiero el término a sub 100, vengo acá y digo 4 por un medio a la 99, lo pongo en la calculadora y puedo responder. En cambio, si tengo esta definición, cuando digo a sub 100, voy a decir a sub 100 es A99 por un medio. ¿Y A99 quién es? Y bueno, no sé, ¿para qué lo calculo? ¿Se entiende? Entonces, esta definición suele ser más útil, ¿sí? Pero en general, si no hay ninguna cosa especificada, vos podés usar cualquiera de las dos. En muchos casos, a uno la primera que se le ocurre es esta. Fíjense que ustedes en los tres casos dijeron, va multiplicando por un medio, va multiplicando por menos 3, ¿sí? A uno lo primero que se le ocurre es esta que es la recursiva. No quiere decir que esté mal, ¿sí? Esta es muy útil y en muchos casos, ¿para qué me sirve tener la recursiva? Bueno, para poder generar esta, porque ahí me voy dando cuenta. Fíjense que si yo la voy escribiendo, me aparece sola la otra definición. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a veces, bueno, empiezo con la recursiva y de ahí deduzco la otra. Después, para cuando veamos, nosotros en la segunda parte, para el segundo parcial, vamos a ver una parte más de este capítulo donde vemos la parte de sumas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos sumar los términos de una sucesión, y bueno, nos sirve esta definición, la explícita. ¿Mm?
Pero después, bueno, en el uso pueden usar cualquiera. Bueno, entonces, a ver cómo hacemos con esta. Fíjense, otra vez. Bueno, entonces ahora digo, el primer término es 2. ¿Y el segundo quién es? El anterior por menos 3. ¿Y el tercero quién es? El anterior por menos 3. ¿Y el cuarto quién es? El anterior por menos 3. ¿Se dan cuenta que si yo sigo la definición que yo mismo escribí, me va apareciendo siempre esta misma cuenta? ¿Lo ven? ¿Cómo quedaría C sub n? Bien, 2 por menos 3 a la n menos 1. ¿Lo ven? Y esta ya me queda a partir del primer término. ¿Sí? O sea, yo voy haciendo esto y ahí me va apareciendo. ¿A qué potencia tengo que ir elevando? Bien, ese número. A ese número constante, sí, lo llamamos razón, así como en la sucesión aritmética, a ese número constante que vamos sumando lo llamamos diferencia, en la geométrica, sí, a ese número lo vamos a llamar razón, ¿sí? Entonces, vamos a decir, en general, entonces, que una sucesión geométrica, ¿sí? Es una sucesión donde cada término dado un término fijo, ¿sí? Cada término se obtiene del anterior, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior multiplicándolo por un número fijo que llamamos razón. ¿Sí? Así como en la aritmética habíamos dicho, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior sumándole un número fijo que llamamos diferencia. Acá decimos, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior multiplicando por un número fijo que llamamos razón. ¿Se entiende? Y también, así como en la aritmética habíamos dicho que esa diferencia D se obtenía restando dos términos consecutivos, en la geométrica esa razón D, esta razón R, digamos, se obtiene haciendo el cociente entre dos consecutivos. Sí, sí, ahí vamos a hacer el primer número, no sé cómo sería, pero bueno, sí, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Es lo que les decía al principio, digamos, cuando me dan algunos datos de la sucesión, ¿cómo puedo encontrar en general su definición? Algo así será lo que me decís, sí, bien. Eh, Bien, entonces, con esta definición... Con esta definición, ahora vamos a escribir las dos definiciones también en general de una sucesión geométrica cualquiera, ¿sí? Entonces, la geométrica va a tener su definición recursiva, que es A1, y un término cualquiera se obtiene del anterior
multiplicando por ese número fijo que llamamos razón, y la definición explícita, que es el primer término por la razón a la n-1. ¿Está bien? ¿Está claro que esas son? Sí, ahora las dos definiciones que admite una sucesión geométrica. ¿Sí? Entonces, de ejemplos, a ver, por un lado, también importante, ojo que no en todos los casos uno va a tener sucesiones geométricas o aritméticas, ¿no? Ustedes tienen, yo no me acuerdo si hicieron con Claudia algunos de los primeros ejercicios, bueno, de la práctica, pero bueno, si no, ahora después del corte miramos algunos de esos. Si quieren específicamente de esto, por ejemplo, podemos mirar, a ver, vamos a mirar uno primero de aritmética. Suponete que bueno, podemos hacer el ejemplo 1.6, ¿sí? Después miramos algún otro, a ver. Borro esto, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá dice hallar el primer término de una sucesión aritmética si se sabe que el décimo término es 67 y la diferencia es 7. Ahí nos piden hallar el primer término. Ese, ¿qué habría que hacer? ¿Alguna sugerencia? Claro, claro. O sea, a ver, primero, ese A sub 10, si yo ya sé que la sucesión es aritmética, ¿sí? ¿Qué información tengo si sé que es aritmética? Cómo es ese término? ¿Cómo es su definición? Claro, bueno, uso la explícita, ¿no? O sea, yo ya sé, yo digo, en general, mi sucesión es A1 más N-1 por la diferencia, ¿sí? Yo tengo que tener presente que si es aritmética, tiene esa definición. Entonces vengo a la sub 10 y digo, bueno, listo, esto tiene que ser A sub 1 más 10 menos 1 por la diferencia, pero la diferencia ya me la dieron que es 7. ¿Está bien? Bueno, y yo ya sé que esto vale 67, entonces, bueno, de acá solo resta despejar a sub 1. Tengo 67, esto es 9 por 7, que es 63, ¿sí? Con lo cual a sub 1 me queda igual a 4. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, de acá yo digo, bueno, listo. A sub n es 4 más n menos 1 por 7. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Mm? Porque también eso,
digamos, en muchos casos uno dice, bueno, y den la definición explícita, y dan esta definición. Bueno, esa es la explícita de una sucesión aritmética cualquiera, ¿está bien? Pero la explícita de nuestra sucesión tiene que tener el primer término y la diferencia. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Por ejemplo, a ver, esperen que voy a agarrar uno de acá, a ver si tengo. No, pero este ya lo tengo con suma. Bueno, no importa, podemos hacer de este mismo. Esperen, ¿eh? A ver, por ejemplo, yo porque no quería hacerles uno que ya esté hecho acá, uno que tengan de ejercicio, ¿sí? Para que tuvieran para practicar. A ver si yo puedo buscar acá. Ahí voy, espérame un segundito que ya leo lo que pusiste. Espérate que estoy... eh, a ver, acá sí encontré este. Sí, a ver, voy a escribir este acá. Espérate, ¿eh? A6 igual a 5 y A101 igual a menos 280. A ver. Em, y si no nos dan la diferencia, dice Elías. Bueno, por eso, por ejemplo, o sea, algún dato más te tienen que dar, ¿no es cierto? Un solo término no te pueden dar, ¿sí? O te tienen que dar un primer término y la diferencia, claro, o dos términos, o un término cualquiera y el primero, ¿sí? Alguna información más te tienen que dar. Vamos a mirar este, por ejemplo, en el que nos dan dos términos cualesquiera, ¿sí? Eh, entonces, en este nos dicen, esa la vamos a dejar porque esa es la definición que queremos usar, y en este nos dicen, bueno, hallar la definición explícita si sabemos que el sexto término es 5 y el término 101 es menos 280. Esa es la información que me dan. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con eso? ¿Qué es lo que puedo hacer con eso? Bueno, otra vez, si acá tengo la definición, ¿sí? Y yo ya sé que estos son términos de una sucesión aritmética, bueno, voy a decir el A sub 6, además de valer 5, que es una información que me dieron, yo ya sé que tiene que responder esa expresión. Tiene que ser A sub 1 más 4 por la diferencia, perdón, más 5 por la diferencia, ¿no? Porque este es el sexto término, acá tiene que ir en n-1. Y también sé que el A101, además de valer menos 280, tiene que ser A sub 1 más, y ahora, si estoy en el término 101, esto va a ser 100 por la diferencia. ¿Está bien eso? ¿Mm? Entonces ahora con esas dos expresiones, ¿sí? Yo tengo que tratar de encontrar el valor de A sub 1 y el valor de D.
¿Mm? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, distintas cosas, puedo restarlas, ¿sí? Como a ustedes les resulte más cómodo trabajar, esto termina siendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Lo que puedo hacer es despejar a sub 1, por ejemplo, de la primera ecuación, y queda 5 menos 5D, ¿sí? Y con ese valor venir a la segunda, es decir, me queda menos 280 igual a 5 menos 5D más 100D, ¿sí? O sea que de acá me queda menos 285 igual a 95D. ¿Está bien? Acá hice la cuenta acá. ¿Está bien eso? Me paran si no, ¿eh? Y esto quedaría menos 285 sobre 95. ¿Cuánto da? ¿Cuánto vale D? Menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bien. Ah, bueno, entonces una vez que encontré la diferencia, ya estoy, porque ahora puedo venir acá y reemplazar, ¿sí? Entonces tengo que A sub 1 es igual a 5 menos 5 por menos 3. Es decir, que esto es 5 más 15, que es 20. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Sí? Respuesta, importante, ¿no? Hay que escribir la respuesta. No terminé acá. A sub n es igual a 20 más n menos 1. Bueno, esto es una n, ¿no? N menos 1 por menos 3. Para n mayor o igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, esto puede tener variaciones, ¿no es cierto? Pueden darme, en vez de darme dos términos, me pueden dar, qué sé yo, la suma y la resta de dos términos, por ejemplo. Fíjense que acá, si acá me hubieran dicho, ah, bueno, mira, lo que te voy a decir es que el término A101 más A6 te da menos 275 y que el A101 menos el A6 te da menos 285. Me podrían haber dado así la información también y de ahí también expresar con sus definiciones. Con dos fracciones es lo mismo. Con dos fracciones... Ah, que el término sea... Sí, claro. Usted por el del trabajo, ¿no? En el trabajo tiene fracciones, no me acuerdo. El trabajo 3. Pero sí, obviamente. O sea, eh, no, la del trabajo les dice que es aritmética, ¿eh? Eso se los dice. No, digamos, sí, esto, digamos, si yo acá en vez de poner 5 pongo un medio, o sea, no es lo mismo. Pasa que las fracciones tienen eso, ¿no? Como que parece que es otra cosa, pero no pasa nada, ¿sí? Piensen además, ojo, a ver, uno a veces pone números enteros, ¿sí? Para que tratar de que cuando uno presenta el tema sea lo más claro posible y no embarullar, pero hoy hicimos una geométrica, por ejemplo, que uno multiplicaba por un medio, ¿no? Una aritmética, yo puedo sumar siempre un número entero
o restar siempre un número entero, o sumar un medio, qué sé yo. ¿Sí? Eso, este número D no tiene por qué ser entero ni positivo, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Mm? Lo que pasa es que, bueno, cuando uno suma un número entero es como más fácil de ver si yo tengo la sucesión enumerando los primeros términos. ¿Mm? ¿Se dan cuenta lo que digo? Por ejemplo, a ver si tenemos una acá. eh, Mirá, por ejemplo, acá tienen un ejemplo, el ejemplo 1.7, que dice, esto lo puedo borrar, ¿no? Bien. Eh, el ejemplo 1.7, eh, claro, y este también. eh, bueno, o el uno, bueno, vamos a mirar los dos, así ven qué pasa. En el ejemplo 1.7 dice, tenés una sucesión aritmética, sucesión o progresión es lo mismo, ¿no? Que acá también está nombrada así. Dice que tiene primer término 1, o sea que ese ya se los da, ¿sí? El primer término es 1, y el 35 es 18, es decir, A sub 35 es 18, ¿sí? Entonces dice, hallar la diferencia. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer para hallar la diferencia? Y bueno, tenemos que escribir este término 35 en función de su definición. Porque me dijeron que es aritmética, digo que esto tiene que ser el primero más 35 menos 1 por la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora digo, bueno, entonces esto es 18 igual, a sub 1 ya sé que es 1, más 35 menos 1 es 34, ¿sí? Con lo cual, esto me queda 18 menos 1 igual a 34D, es decir, que la diferencia va a ser 17 sobre 34, y esto da un medio. Y bueno, ¿y vale? Sí, vale. ¿Sí? De acá me queda la sucesión, va a ser 1 más n menos 1 por un medio. N mayor o igual a 1. Esta es la definición de la sucesión que me pidieron. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Fíjense que en el otro, en el 1.8, me dan diferente. En el 1.8 me dan el primer término y me dan, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo. ¿Sí? En el ejemplo 1.8 me dan el B1, me dicen que es 3, y el B7 dice que es menos 5. ¿Sí? Y ahora tengo que hallar los términos de la sucesión. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? De nuevo, digo, bueno, para B7, entonces es el primer término, yo ya sé que tiene que ser el primero, más 7 menos 1 por la diferencia. ¿Sí? Bueno, entonces B7 tiene que ser 3 más 6 por D, pero ya sé que eso vale menos 5. Bueno, entonces 6D tiene que valer menos 5 menos 3 menos 8. D vale menos 8 sextos, que es lo mismo que menos
4 tercios. Y bueno, y tengo una diferencia con fracción. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar B2, ¿quién va a ser B2? Primer término más menos 4 tercios. ¿Está bien? Porque es el anterior más la diferencia. O sea que esto, fíjense que me queda 9 menos 4, 5 tercios. Y si quiero hallar B3, ¿cuánto me va a dar? El anterior más la diferencia, ¿no? ¿Qué cuánto da esto? Un tercio. ¿Sí? ¿Se entiende cómo puedo ir generando ahí también los términos de la sucesión? Y en este caso, tanto la diferencia como todos los términos son números fraccionarios, ¿no? Racionales. ¿Sí? Em, y con respecto a, por ejemplo, las geométricas, bueno, un poco también uno puede trabajar de esta manera, sí, es un poco más acotado simplemente por cómo van quedando las cuentas, ¿no? Que crece muy rápido, ¿no? ¿Le suena algo estas sucesiones geométricas? ¿Algo conocido, hablado últimamente o no? ¿No le suena nada? Este crecimiento exponencial. Bueno, sí, funciones, pero además, este, este, mm, piensen que dijimos que en una sucesión geométrica, uno a partir de un término, después va obteniendo el siguiente cuando multiplico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sucesión para ustedes geométrica conocida, ¿cuál es? ¿Con qué potencias trabajan ustedes que se las conocen de memoria? Claro, ¿no? Las potencias de 2. Ustedes trabajan con 2, 4, 8, 16, 32, 64. Estas ni hace falta que yo se las diga, ¿no es cierto? Estas se las conocen de memoria, ¿sí? Bueno, eso es una sucesión geométrica, ¿verdad? De primer término 2 y diferencia 2. ¿Está bien? Que bueno, uno después lo escribe directamente como 2 a la n, ¿no? Con n mayor o igual a 1. ¿Mm? Eso, digamos, es lo que uno llama crecimiento exponencial, ¿sí? Porque crece en función de una potencia. Hay, digamos, muchos ejemplos de cosas que uno no espera que den ese número, ¿no? Tan grande en poco tiempo, ¿sí? Eh, bueno, ustedes tienen unos ejemplos ahí para hacer, no quiero arruinarles los ejercicios, pero digo, este crecimiento exponencial, ¿no lo escucharon en estos últimos días nunca referido a algo? Claro, ¿no? Esto es lo que describe de alguna forma el crecimiento de la epidemia. ¿M? Por supuesto, con un montón de factores extra, ¿no? Y análisis estadístico, pero justamente, ¿no? Lo que se usa, claro, lo que se usa para modelizar este tipo de cosas, este tipo de fenómeno, es este crecimiento exponencial que es al que tanto le tememos, ¿no? Porque esto crece rápidamente
en corto tiempo si vamos multiplicando por 2, ¿no? El problema de la exposición y los contagios, ¿no? Es decir, bueno, si no me cuido y salgo y voy contagiando, yo salgo y contagio 2, y el otro contagia 2, y el otro contagia 2, bueno, es el caos, ¿no? Porque crece mucho más rápido de lo que uno cree. ¿Mm? Bien, por ejemplo, acá les dicen el segundo y el tercer término de una geométrica, ¿sí? El segundo y el tercero de una geométrica valen 30 y 45. Ahora sabemos que es geométrica esta, ¿eh? Bueno, hay que hallar primer término y razón. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, fíjense que otra vez siempre tengo que tener claro de qué sucesión estoy hablando, ¿sí? Una geométrica tiene esta forma, ¿sí? Forma general. Bueno, ahora trato de poner mis datos en esa expresión y encontrar lo que me falta. Fíjense que estoy diciendo entonces, el segundo tiene que ser el primero por la razón a la 2 menos 1, ¿no? Y eso vale 30, ya me lo dijeron, ¿sí? Y el tercero es el primero por la razón a la 3 menos 1 y eso vale 45, también me lo dijeron. ¿Mm? O sea que de acá yo tengo el primero por la razón es 30 y de acá tengo que el primero por la razón al cuadrado es 45. ¿Sí? Bueno, puedo trabajar acá. También para trabajar acá, fíjense que ahora yo ya tengo que, cuando despejo, bueno, voy a tener que despejar de una y reemplazar en la otra, ¿no? Bueno, vamos a seguirlo así y después también les muestro de qué otra manera podría haberlo pensado ahí. Bueno, entonces acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se imaginan? Digamos, porque los reemplazos son medios variados ahí, ¿no? Me refiero, yo puedo despejar, por ejemplo, a uno de acá como 30 sobre R, pero también podría decir, bueno, A1 por R cuadrado es lo mismo que tener A1 por R, ¿no? Entonces, escribir esto como 30 por R. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende el reemplazo que hice? Esto lo estoy pensando como A1 por R por R. No, bien. A ver, yo digo esto. Yo tengo A1 por R es 30 y A1 por R cuadrado es 45, que es lo mismo que tener A1 por R. ¿Eso sí? ¿Está bien? Tener R al cuadrado es como tener R por R. ¿Sí? Entonces, claro, entonces ahora digo, bueno, pero como yo ya sé que A1 por R es 30, entonces este 30 lo reemplazo acá. Y me queda que 45 es 30 por R. Y de ahí, claro, y de acá, bueno, directamente digo que entonces R es 45 treintavos, que me va a dar, ¿cuánto da eso? 3 medios, ¿no? Dividiendo por 15. ¿Por qué 32? Ah, 3 medios, está bien. Sí,
3 medios. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Bueno, si yo no me doy cuenta de eso, tampoco, esto no es problema, ¿no? Porque yo, ¿qué puedo hacer acá? Ponele que yo en vez de hacer eso, nada, vengo acá y digo, bueno, de acá despejo A sub 1, por ejemplo. Fíjense que me quedaría A sub 1 igual a 30 sobre R. Esto lo puedo hacer porque en general sabemos que la razón no va a ser cero. Sí, porque si la razón valiera cero, yo acá ya no tendría términos no nulos porque estaría multiplicando por cero, me daría todo cero, no tiene mucha gracia, ¿no? O sea que puedo dividir por R. Y vengo acá y entonces reemplazo ese valor de A sub 1. Y podría decir, bueno, esto es 30 sobre R por R cuadrado igual a 45. ¿Está bien? Y ahí simplifico porque tengo R cuadrado con R y me queda la misma expresión que acá. ¿Se entiende? O sea, hay distintas maneras de hacerlo. ¿Está bien? Otra cosa, que es lo que les estaba diciendo también, si no, yo vengo acá y digo, si me dieron el segundo y el tercero, y yo ya sé que es aritmética, y ya, perdón, geométrica, y ya sé que un término lo obtengo del anterior multiplicando por una constante, bueno, pero entonces si yo hago A3 sobre A2, me tiene que dar la razón. Eso es lo que me habían dicho de la geométrica, ¿o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Dado un primer término, cada término se obtiene del anterior multiplicando por un número. Y también lo puedo pensar como que el cociente entre un término y su anterior me tiene que dar siempre lo mismo, que es la razón. En este caso tengo estos dos, y bueno, tendría que hacer 45 dividido 30, que es la cuenta que me quedó, ¿no? O sea, obviamente en todos los casos me queda la misma cuenta. Lo que digo es que uno puede encararlo, digamos, de distinta forma, ¿no? Pensando, no vi lo que pusieron ahí, este, encararlo de distinta manera de acuerdo, bueno, a lo que a uno le resulta más fácil de pensar, ¿sí? O más natural. ¿Mm? ¿Sí? Eh, bueno, no sé si quieren directamente la división y no todo el proceso. ¿Qué quiere decir directamente la división y no todo el proceso? ¿Hacer esto? O sea, a ver, pero cuando ustedes van a resolver, tienen que explicar qué es lo que están haciendo, ¿sí? Tienen que decir, porque si yo vengo acá, hago esto, pongo R, te hago la cuenta y me voy a mi casa, no. O sea, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo es todo esto que estamos diciendo oralmente? Yo, la verdad es que por una cuestión de espacio, en muchos casos no puedo escribir todo lo que vamos diciendo, ¿sí? Pero uno tiene que explicarlo. ¿Mm? Como es una sucesión geométrica, sabemos. Claro, sí, o sea, esto que vamos diciendo tampoco no gran cosa, pero aunque sea esa justificación por ser geométrica, sabemos que el cociente entre A3 y A2 me va a dar la razón. Entonces hago la cuenta, esa frase nada más, ¿sí? Obtengo la razón. Y ahora, como la definición explícita es esta, bueno, lo reemplazo, que no lo hicimos, ¿no? No lo terminamos de hacer. Este, bueno, no sé dónde lo puedo escribir, pero vamos a borrar acá arriba. ¿Sí? Entonces, la definición de la sucesión que me dieron a mí, perdón, yo encontré la razón, pero no encontré el primer término todavía, ¿no? Todavía no lo encontramos. ¿Mm? Entonces, acá encontramos la razón, ¿sí? Y falta, eso, vamos a escribirlo así, miren.
Vamos a escribir esto. Entonces, vamos a ponerlo para que ustedes vean lo que estamos diciendo. Entonces, yo digo, ¿cómo es geométrica al dividir A3 por A2? Tengo la razón. Ponele, ¿no? Entonces hago A3 sobre A2, 45 sobre 30, y me da 3 medios. ¿Sí? Lo pongo, hasta ahí digo, esto es la razón. ¿Sí? Y ahora digo, ¿cómo la definición explícita es a n igual a 1 por r a la n menos 1? Tengo que A2 es 30 igual a sub 1 por, la razón ya la encontré, 3 medios a la 2 menos 1, y A3 es 45 igual a 1 por 3 medios a la 3 menos 1, ¿sí? Uso cualquiera de los dos para hallar el primer término. ¿Se entiende? Por ejemplo, si uso esta, tengo que 30 es igual a sub 1, 3 medios a la 1 es 3 medios, ¿sí? Entonces, A sub 1 queda 30 por 2 tercios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que dividir por 3 medios es multiplicar por 2 tercios? Con lo cual A1 queda, simplificando, ¿sí? Me da 20. Bien, entonces la definición explícita de la sucesión, ahora de la que a mí me pidieron, ¿no? Es a n igual a 20 por 3 medios a la n menos 1. Ah, bien, sí, no había llegado a leer eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, eso sería más o menos lo que habría que decir. Fíjense que no es tampoco el Martín Fierro, sino unas palabras que justifican lo que uno está haciendo. Bien. Bueno, no sé si tienen alguno para preguntar o quieren, hacemos un intervalo y después siguen con alguna pregunta. Sí, esto sería lo último antes del parcial. ¿Está bien? O sea, hasta el ejercicio, creo que ya les había dicho el otro día, hasta el ejercicio 16. ¿Está bien? Hasta el ejercicio 16 es lo que estaría incluido este, para el parcial. ¿Mm? Sí, sí.
igual, bueno, ya les digo, nos queda la clase que viene para hacer consultas en general de todos los temas. ¿Mm? Pero bueno, no sé si este, sí van a ser parecidos a los que están en la práctica y a los de los trabajos prácticos, sí, sí. La idea es tomar en la misma línea. ¿Mm? Bueno,